que estuve un poco enfermo de la espalda, yo fui donde mis papás, pues obviamente ellos se preocuparon y eso, y hablando con mi papá, yo le decía, papi, pero usted ¿por qué se preocupa tanto por nosotros? Y ya nosotros estamos grandes, ya estamos viejos, hechos y derechos, con hijos, con esposa y todo, y ustedes se preocupan tanto por nosotros. Y él me decía algo que se me quedó, que me decía, flaco, pero es que, porque pues aunque no lo crean, yo era flaco antes cuando joven. Él me dice flaco, entonces él me decía flaco, pero es que ustedes podrán estar muy grandes, muy viejos y lo que sea, pero es que ustedes son mis hijos y yo siempre me voy a preocupar por ustedes, mucho más si están enfermos o pasando por dificultades. Eso me decía mi papá en ese momento y pues quería compartirlo en esta mañana, en esta oportunidad que tengo. Y de ahí nace también el mensaje del día de hoy, que se titula Como un padre. Pero antes de entrar en materia, yo quiero que recordemos lo que nos dice la palabra de Dios, porque es que en el mundo la gente piensa que todos somos hijos de Dios, ¿sí? En el mundo normalmente escuchamos, no, es que mi Diosito, que no sé qué, y todo el mundo piensa que todos somos hijos de Dios. Pero la palabra es muy clara y nos enseña que todos somos creación de Dios, lo dice en Colosenses 1:16, y en Juan 3:16 nos dice que el Señor nos ama a todos nosotros, ¿sí? Pero que solo aquellos que hemos decidido aceptar el amor de Dios a través del sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz, tenemos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta y lo dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, teniendo en claro esto, que yo soy un hijo de Dios, que Él es mi Padre, hoy yo quiero contarles algunas experiencias que he tenido como padre, en las cuales he visto que el Señor me ha hablado y me ha mostrado cómo es su amor, porque de pronto uno escucha, o yo escuchaba anteriormente decir, sí, Dios es mi Padre, Él me ama y todo eso, pero a través de la experiencia que he tenido como padre, he podido ver o ejemplificar o tener más claro esa clase de amor que Él tiene por nosotros. Y la primera experiencia que quiero compartirles la he titulado, Mi Padre Celestial está conmigo en medio del dolor. Les comparto la experiencia de que cuando recién nació nuestra hija Mila, yo fui con mi esposa. La primera vez no fui yo porque me dio vaina verla llorar, pero la segunda vez me fui de valiente yo a llevar a mi hija a que la vacunaran. No, ¿cómo así? Yo puedo, es que yo soy el papá, yo voy a llevar a la niña a que la vacunen. Yo entré con ella y no se me olvida que yo la cargaba en mis brazos y la enfermera me dijo, acuéstela, póngala ahí sobre la camilla. Y entonces cuando yo la estaba colocando ahí sobre la camilla, yo la miraba, esos ojitos con esos ojitos tan hermosos que ella me miraba, y ella inocente de lo que le iba a pasar. Yo como padre en ese momento sabía lo que ella iba a pasar. Yo como padre en ese momento sabía que lo que estaba a punto de experimentar ella le iba a doler, ¿sí? Que iba a ser duro para ella. Pero yo lo tengo muy presente porque esa fue una de las primeras veces en que yo después, viendo eso, yo decía cómo el Señor nos cuida y cómo el Señor está ahí con nosotros en medio de las dificultades. Yo sabía que la niña iba a pasar por un dolor, pero también como padre sabía que era necesario que ella pasara por ese dolor porque era para el bien de ella. Y es que muchas veces nos duele, muchas veces no, siempre nos duele ver a nuestros hijos sufrir, nos duele ver a nuestros hijos pasar por situaciones difíciles, por problemas, por dificultades, y quisiéramos como padres poder evitar todo ese dolor hacia ellos, ¿sí? Nosotros como padres quisiéramos, nuestra hija se enferma y no, yo quisiera que me enfermara yo, pero ella no. Pero entendemos muchas veces que, sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que es necesario que esas dificultades se presentan, esas piedras en el camino se presenten, porque es exactamente esas piedras en el camino las que afirman nuestros pasos en el Señor. Miren lo que dice Romanos 5:3-4. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades,
porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿A cuántos de nosotros nos alegraríamos porque estamos pasando por situaciones difíciles o porque la estamos pasando mal? Ninguno de nosotros se alegra en esas cosas, ¿cierto? Pero el Señor nos dice que cuando se presenten eso, lo veamos es porque el Señor usa esas cosas para afirmar nuestro carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza de salvación. Todos siempre en algún momento de nuestra vida enfrentamos pruebas, desafíos, luchas. En algún momento el dolor en nuestra vida, el dolor va a ser inevitable. En algún momento vamos a estar luchando y vamos a estar pasando por una necesidad difícil. Pero esas situaciones son necesarias, iglesia, y el Señor hoy nos habla de que esas situaciones que pasamos, por más difíciles que parezcan, por más que veamos que no tienen salida en ese momento, si permanecemos nosotros en Él, buscando de Él como hijos de Dios, nos daremos cuenta de que esas pruebas, de que esas situaciones, el Señor las usa para bien. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. En repetidas ocasiones yo me he puesto a pensar en las diferentes situaciones que he pasado difíciles en mi vida, y en ese momento para mí han parecido lo peor. Eso no tiene salida, ahora cómo voy a hacer, mejor dicho, eso es la tragedia más grande en ese momento, y uno como que se encasilla en eso y no le ve salida por ningún lado, ¿sí? Pero ahora, si yo me pongo a verlas en retrospectiva, me doy cuenta de que el Señor me enseñó a través de esas situaciones, de que el Señor me enseñó algo en esa situación, o aún mejor, muchas veces me libró de algo peor, ¿sí? Yo en ese momento las pude ver como lo peor, pero el Señor usó eso para librarme de algo mucho peor. Solamente el Señor lo sabe. Y quiero compartirles algunas de las situaciones que cuando nosotros estábamos en embarazo de nuestra hija, fueron muchas las situaciones difíciles que se presentaron en el embarazo. Fueron situaciones muy difíciles. Al principio, pues el doctor decía que no podíamos quedar en embarazo. Luego quedamos en embarazo, yo le dije a mi esposa, vamos a ir allá donde ese doctor que dijo que no podíamos quedar en embarazo, vamos a ir allá para demostrarle que sí se pudo y que el Señor era el que tenía la última palabra. Entonces, esa digamos fue la primera. Cuando fuimos al médico, a mi esposa le encontraron una bacteria, no sé cómo se llama eso, toxoplasmosis, y eso era un alto riesgo para la niña, de que naciera con algún problema, con cieguita o algo así. Eso para nosotros fue devastador, esas noticias, empezar tratamientos, todo eso. También en medio del embarazo, a mi esposa le dio apendicitis y tuvieron que operarla de urgencia de apendicitis, y el doctor lo primero que nos dijo era que había un riesgo de que el bebé se viera afectado, de que perdiera el bebé, mínimo, pero que había un riesgo. También sufrimos una situación de ya cuando la niña estaba ya en los últimos meses, de que le encontraron el cordón umbilical enredadito en el cuellito, y eso fue una de las situaciones más complicadas, porque nos mandaron a ir al control cada 3 días a revisarle las pulsaciones del corazón de la niña. O sea, prácticamente vayan a ver cada 3 días a ver si su hija estaba viva o no. Entonces, todas esas situaciones fueron muy difíciles, pero yo en ese momento fueron tenaz y muy complicado y todo eso, lloramos y eso, pero ahorita yo viéndola en retrospectiva, yo veo todas esas cosas, y en todos esos momentos encuentro que Dios siempre estuvo ahí con nosotros, que nosotros estábamos orando y pidiéndole al Señor. Yo estaba con mucho miedo cómo nacía mi hija, cómo yo le veía esos ojitos a ver cómo estaba ella cuando nació, y el Señor en todos esos momentos nos estuvo cuidando, en todos esos momentos el Señor nos estuvo respaldando, y es gratificante para mí, para nosotros como padres, ver de que
que Dios estuvo cuidando de nosotros. A pesar de todas esas situaciones, Él estuvo siempre ahí con nosotros, respaldándonos y cuidándonos. Nosotros en alguna parte leí, no recuerdo el autor, pero decía que nosotros solo conocemos una pequeña porción de una hoja de un gran libro que está escrito. Nosotros solamente conocemos esa pequeña porción y el autor de ese libro es nuestro Padre Celestial. Como segunda experiencia que quiero compartirles, la he titulado Mi Padre Celestial me reconforta cuando fallo. En algunas ocasiones le hemos dicho a mi hija Mila, con cuidado, te vas a golpear, Mila, pilas que esto, no sé qué, no salte, no corra, no sé qué. Y adivine qué pasa la mayoría de las veces. La mayoría de las veces casi nunca hace caso. ¿Y qué pasa? Pues toma para que lleve, se termina lastimando, se termina golpeando. ¿Y qué hace ella cuando pasa eso? Cuando se hiere, cuando se golpea, corre a los brazos de nosotros. Y nosotros como padres, ¿qué hacemos? Nosotros como padres la abrazamos, la consolamos, la ayudamos, la limpiamos sus heridas. Y aquí encontré también algo muy bonito, porque así mismo es Dios con nosotros. Dios nos da su palabra, nos da sus enseñanzas. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Las cumplimos al pie de la letra? No, pero muchas veces fallamos, cometemos errores, ¿sí? Y somos rebeldes, no lo obedecemos. ¿Y qué pasa? Pues toma para que lleve, tenemos que sufrir esas consecuencias. Pero aún en esas situaciones, cuando estamos en esas situaciones difíciles, tratando de soportar esas consecuencias, Él está ahí con nosotros. Él está ahí dispuesto a recibirnos con sus brazos abiertos, a consolarnos y a limpiar sus heridas. Y un ejemplo claro de esto es cuando que todos conocemos la historia del hijo pródigo, ¿sí? Que el hijo se fue por allá, pidió su herencia antes de tiempo, se la malgastó, fue rebelde, fue desorganizado. Pero ¿qué hizo el hijo al final? Cuando ya estaba aguantando de hambre y todo eso, dijo, voy a regresar a la casa de mi padre, ¿sí? ¿Y qué hizo? Dice la palabra de Dios, que ¿qué hizo cuando el padre vio a su hijo? Dice la palabra que el padre vio a su hijo desde lejos y corrió a él con sus brazos abiertos, le llenó de vestiduras, le dio alimentación y le dio un anillo y estuvo con él. En ningún momento el padre lo rechazó ni nada de eso. A pesar de que había sido rebelde, a pesar de que había hecho todo lo que había hecho, el padre abrió sus brazos y lo recibió con todo el amor. Pero así como este hijo pródigo que es rebelde y eso, nosotros muchas veces, ¿qué hacemos cuando nosotros estamos pasando de pronto por una situación difícil, cuando estamos en medio de una enfermedad, atravesando de pronto una pérdida? Muchas veces el mundo lo que hace, las personas que están en el mundo que no conocen del Señor, ¿qué hacen? Se refugian en vicios, en drogas, en alcohol, se refugian con las malas amistades, ¿sí? Pero nosotros como hijos de Dios, que hemos experimentado ese amor de nuestro Padre Celestial, ya sabemos que Él está ahí con nosotros, que sin importar cómo hayamos estado, sin importar por la situación que hayamos estado pasando, Él está ahí dispuesto para recibirnos con esos brazos abiertos. Dice el Salmo 103:13, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Y aquí es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, iglesia, porque dice que el Señor es como un padre para sus hijos, sí, que es tierno, que es compasivo, pero miren la última parte que dice, con los que le temen, ¿sí? Entonces nosotros debemos ir al Señor como fue aquel hijo pródigo, arrepentido, reconociendo que la había embarrado, que había fallado, y ir a buscar a nuestro Padre, ¿sí? De esa forma es que el Señor nos ve y nos acepta con los brazos abiertos. En esos momentos de dificultad es cuando nosotros más debemos buscarlo a Él, porque Él es el único que nos puede dar esa paz, esa tranquilidad, esa sabiduría que necesitamos para pasar esos momentos tan difíciles. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que, a mí me ha pasado, no sé si de pronto a ustedes, pero a mí sí me pasa muy seguido, que planeamos venir a la iglesia, ¿sí? Nos arreglamos, nos alistamos, listo, o el día anterior ya estamos listos para venir al devocional, ya estamos listos para venir al ayuno, a la reunión principal, a los diferentes escenarios de la iglesia.
pero se presenta alguna situación, o incluso estamos listos para orar. Listo, ya me levanté temprano, me voy a disponer a orar, a tener este tiempo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Algo se presenta, la embarramos, caímos en la tentación, fallamos, nos dio mal genio por algo, discutimos con nuestra esposa, veníamos y nos cerraron en el carro, en la moto, y nos sacaron la piedra, ¿sí? Algunas de esas cosas pasan. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué decimos normalmente? Nah, ya la embarré, ya para qué voy a ir a la iglesia, miren, acabo de hacer tal cosa mal, ya para qué voy a ir a la iglesia si ya la embarré, ya para qué voy a orar si el Señor ya no me va a escuchar, después de haberme enganchado con mi esposa, ya que voy a orar si ya el Señor no me va a escuchar. Normalmente eso es lo que solemos decir, ¿sí? Pero esas son las mentiras que el enemigo, que el diablo nos está diciendo para que nosotros nos privemos de esa bendición de Dios como Padre. Iglesia, no creamos esas mentiras del enemigo. El Señor, como lo estamos viendo, el Señor está siempre con sus brazos abiertos, dispuestos a recibirnos con todo el amor de Padre que Él tiene para con nosotros. Entonces, la próxima vez que de pronto, por casualidad, por cosas de la vida, se les llega a presentar esas situaciones, tengan en cuenta de que su Padre Celestial está dispuesto para recibirnos, que Él está dispuesto para mirar nuestro corazón, que estamos arrepentidos, y venir y recibir del Señor, que Él nos va a recibir con sus brazos abiertos. Otra parte que encuentro en la palabra de Dios y que encaja perfectamente con la analogía que les comentaba de mi hija y con lo que estamos hablando, es que es la de Israel como un hijo rebelde y cómo Dios lo corrige con dolor, pero lo consuela con amor. Y la encontramos en Oseas 11, del 1 al 4. Y dice: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí y ofrecía sacrificio a las imágenes de Baal y quemaba incienso a ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Yo guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor, le quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Aquí esta porción de la palabra me pareció muy hermosa porque aquí encontramos claramente el amor de un padre, de ese amor que dice como cuando no, es que yo le enseñé a caminar a mi hijo, yo era el que lo limpiaba, le limpiaba los pañales, yo era el que lo traía con amor, yo era el que lo consolaba, ¿sí? Pero ¿qué hace el pueblo, en este caso, qué hace el hijo, en este caso el pueblo de Israel? No escucha, en cambio se aleja. ¿Y qué pasa? En los versículos siguientes dice que sufre las consecuencias de haber hecho eso. Pero mire qué pasa después de ese sufrimiento, de esas situaciones que pasa el pueblo de Israel. Dice el verso 8: oh Israel, ¿cómo podría yo abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte o demolerte? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Entonces aquí cámbiele ese nombre a Israel, póngale su nombre. Oh Andrés, ¿cómo podría yo abandonarte? ¿Cómo yo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte o hacerte daño si mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda? Aún siendo el pueblo de Israel rebelde, desobediente, Dios no pudo abandonarlo porque su compasión ardía dentro de él. Y así es Dios con nosotros. Él nos advierte con amor porque Él ve el peligro. Si nosotros desobedecemos y herimos, Él no nos está rechazando y Él no nos está diciendo cuando nosotros la embarramos. Él nos está advirtiendo y nosotros ¿qué hacemos? La embarramos, desobedecemos. Y Él no viene a decirnos, ¿sí ve? Pero yo le dije, Andrés, pero es que como usted no hace caso, mire, ahí tiene para que lleve. Él en ningún momento nos está diciendo eso. Él lo que nos dice es que Él nos alza, nos recibe en sus brazos y nos consuela con ternura. Pero ¿cuál es el requisito para esto? Esto no es una invitación a que pequemos y entonces estamos relajados. Ah, no, entonces si yo la embarro eso no pasa nada porque igual Dios es mi papá, entonces Él me va a cuidar y Él me va a recibir. No, la condición como lo vimos ahorita es que nosotros debemos buscarlo
con un corazón arrepentido, con un corazón temeroso hacia Él, ¿sí? Esto es lo que debemos hacer, a pesar de que nosotros estemos pasando las dificultades, así como cuando nuestros hijos son desobedientes. ¿Qué pasa con ellos cuando se golpean, se raspan, se cortan, se fracturan un huesito? ¿Qué pasa con ellos? Nosotros como padres estamos ahí para ayudarlos, para pasarles, para curarlos, todas esas cosas, pero Él está sufriendo ese dolor de la herida, de la cortada, de la fractura. Asimismo nosotros cuando la embarramos, cuando pecamos, cuando desobedecemos, tendremos que sufrir esas consecuencias. ¿Y quién está dispuesto a sufrir esas consecuencias? Ninguno de nosotros quisiera tener que pasar por esas cosas. Entonces esto no es una invitación a pecar y listo, no ha pasado nada. Yo me arrepiento y le pido perdón al Señor. El Señor nos promete que Él estará con nosotros en medio de ese sufrimiento, pero el Señor no nos está diciendo que, listo, embárrela, cometa errores, que igual yo lo voy a librar de las consecuencias. No, para nada. Tercer punto, tercera experiencia, dice: el Padre Celestial se deleita en nosotros. Cuando nuestra hija empezó a utilizar los colores, cuando empezó a pintar, ella se ponía a rayar las paredes, se ponía a rayar las hojitas, el piso. Quienes han ido de pronto a nuestra casa se han dado cuenta de las obras de arte que tiene nuestra hija en la casa. No las hemos quitado porque para nosotros son valiosas. Eso para nosotros es muy importante, porque cuando ella de pronto hace un dibujo en una hoja y me ha llenado mucho de orgullo, no sé, se me agua el ojo cuando yo veo a mi hija que llega y papi, mira, te lo hice para ti, este eres tú, esta es mi mamá, esta soy yo, ¿sí? Y puede que sean unos garabatos, puede que no se entienda y ni nada de eso, pero a mí me llenan de orgullo eso, me llenan de amor por ella, porque yo sé que ella lo está haciendo con todo el amor para mí y que se está esforzando en hacerlo mejor y quiere dármelo a mí. Y aquí también encuentro cómo el Señor nos habla con eso, porque nosotros somos pecadores, somos imperfectos, la hemos embarrado constantemente, ¿sí? Pero el Señor se deleita con nosotros cuando nosotros hacemos cosas para Él con amor, cuando hacemos esas cosas con esa disposición de nuestro corazón, que realmente nos nacen de corazón hacerlas para el Señor se deleita en esas cosas. No son perfectas, ni mucho menos, son imperfectas, puede que para los ojos de las personas alrededor parezcan feas, sin sentido, ¿sí? Pero el Señor lo que ve es el corazón, y Él ve que nosotros lo estamos haciendo con amor y Él se agrada de esas cosas. Puede que nosotros no seamos los más expertos, puede que no seamos los más expertos al orar, por ejemplo, ¿sí? No usemos las palabras más sofisticadas, ni más elocuentes, ni más, ni más elegante, esta persona como ora yo quisiera orar así, ¿sí? Pero el Señor no ve esas cosas. Si nosotros hacemos nuestra oración de verdad, de corazón, el Señor la ve y la ve con agrado. Si nosotros de pronto no tenemos la mejor voz para cantarle, para alabar al Señor, pero lo alabamos de corazón, el Señor ve esas cosas. No necesitamos ser, mejor dicho, el supertenor para alabar al Señor. El Señor ve esas cosas cuando las hacemos realmente de corazón. Él mira es eso, nuestro corazón. Y lo importante para Él no será lo que veamos, lo que las personas ven con sus ojos, sino lo que nosotros con las intenciones que hacemos es del corazón. Él desea es un corazón humilde para nosotros. Mire lo que dice el Salmo 51:17, el rey David dice: el sacrificio que sí desea es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Y algunos de ejemplos que encontré en la palabra de Dios respecto a esto que les estoy comentando es, por ejemplo, la ofrenda de la viuda, que dio todo lo que tenía, que está en Lucas 21, ¿sí? Dice la palabra que estaban los de la plata, los ricachones allá, presentando la ofrenda y sacando pecho, echando las moneditas, ¿sí? Pero dice el Señor Jesús que estaba depositando sus moneditas, las únicas que tenía, aquella viuda, ¿sí? Ella estaba presentando todo lo que tenía. Para el resto de la gente eso era, esa señora, ¿quién es o qué? Pero el Señor vio con buenos ojos
intención de la viuda, que dio todo lo que tenía. Ella dio todo lo que tenía. El Señor estaba viendo era las intenciones de su corazón. Otra historia que también encuentro para ejemplificar esto es en Lucas 18, y es la parábola del fariseo y el publicano. Está el fariseo, orando, todo sofisticado, todo elegante, ¿sí? Chicaneando de su oración. No, Señor, gracias, porque es que yo no soy como esos pecadores, yo no soy como esa gente inmunda, yo sí diezmo, yo sí ofrendo, yo sí voy al ayuno siempre. Oh, Señor, gracias, porque yo sí no sé qué, ¿sí? Ese es el primer escenario que vemos del fariseo. Pero también la palabra nos muestra el escenario del publicano, que está allá en un rinconcito, está arrodillado y no es capaz ni siquiera de poner sus ojos hacia el cielo, porque sabe que la ha embarrado, porque sabe que ha fallado, porque sabe que ha pecado, y su oración es: oh Señor, sé propicio de mí, oh Señor, ten misericordia de mis pecados. ¿Cuál creen ustedes que fue la persona que se fue justificada a su casa en ese momento? ¿Será que el fariseo con ese tipo de oración, o el publicano que tenía un corazón realmente arrepentido? El publicano es el que se fue a su casa realmente justificado. Entonces vemos aquí estos ejemplos en que el Señor nos habla, en que el Señor mira es nuestro corazón, no ve las cosas que hacemos físicas ni para mostrarnos, sino el Señor ve en las intenciones con lo que lo estamos haciendo. Cuarto punto, cuarta experiencia, y esta no le va a gustar a los jóvenes. El Padre Celestial me disciplina porque me ama, ¿sí? En otro momento que he conocido el amor de Padre de Dios es cuando hemos tenido que castigar a nuestra hija, ¿sí? Como padres, en algún momento tenemos que disciplinar a nuestra hija, tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Así le duela, es necesario que lo hagamos. En algún momento de nuestra vida tendremos que hacerlo. Y no estoy hablando de que cogimos y entonces le dimos palo o rejo, o correa, lo que sea. No solamente eso, estamos hablando de disciplinarlos, ¿sí? En algún momento como padres tenemos que hacerlo. Y como padres, porque como padres nosotros queremos lo mejor para ellos. Como padres nosotros entendemos y sabemos que debemos corregirlo. Así a nosotros nos duela, es necesario hacerlo, porque no queremos que ellos tomen un mal camino o para que tomen conductas incorrectas que le van a hacer daño en su vida. Por ejemplo, imaginemos un niño que arranca a correr para la avenida donde están pasando carros a toda y arranca a correr solo. O imaginemos un escenario donde un niño va corriendo hacia una piscina y no sabe nadar y no tiene flotadores. ¿Qué hacemos nosotros como padres? Arrancamos detrás a correr con ellos y no, pilas, con cuidado, no haga eso, no, venga para acá. Y gritamos, y de pronto el niño, ¿qué hace? Se asusta o empieza a llorar y ay no, ¿qué pasó? Él no entiende por qué mis padres me están gritando, por qué me frenaron así, por qué me trancaron así, ¿sí? Los niños no entienden eso, pero lo que el Señor nos habla es que Él nos hace también eso por amor a nosotros. Nosotros como padres lo estamos haciendo por protegerlos a ellos, ¿sí? ¿Será que nosotros lo hacemos por envidia, porque nos da envidia, nos da rabia, porque estamos muy enojados con ellos? No, para nada, nosotros lo estamos haciendo porque nosotros queremos proteger a nuestro hijo. Asimismo, Dios hace con nosotros. Y esta es la parte en que yo sentía que el Señor me enseñaba cómo es su amor como Padre. Dios hace lo mismo con nosotros, exactamente lo mismo hace con nosotros. Muchas veces nosotros vamos emocionados con un proyecto, con el estudio, con este trabajo, con no sé qué, pero el Señor dice, no, espere un momentico, ¿sí? ¿Y será que lo hace porque no nos quiere? Porque, es que el Señor sí siempre me tranca las cosas, no sé qué. El Señor lo hace porque nuestro Padre Celestial, porque nos ama y nos está protegiendo. Muchas veces nos frustra, muchas veces nos dice, nos corrige, o incluso se presentan estas situaciones porque nos ama, y Él sabe que si hacemos eso nos va a hacer más daño luego. Entonces, esa corrección del Señor no es una señal de rechazo. Esa corrección que el Señor nos hace es una señal de pertenencia, es una señal de que el Padre que ama es el que corrige, ¿sí?
¿Y a cuántos de nosotros nos gusta que nos corrigieran, sí, que nos disciplinaran cuando estábamos pequeñitos? A ninguno de nosotros, ¿sí o no? A ninguno de nosotros nos gustaba. Nosotros molestamos en mi casa cuando nos reunimos con mis papás y mis hermanos porque nos ponemos a molestar a mi mamá y mi papá. Uy, no, es que cuando nosotros estábamos pequeñitos, uy, sí nos daban, mejor dicho, nos daban duro que no sé qué, ¿sí? Pero nosotros nos ponemos, y es molestando porque nosotros nos ponemos, o yo personalmente me pongo a pensar, y se lo he dicho a ellos, que donde nosotros no nos hubiéramos disciplinado como nos disciplinaron, quién sabe qué sería de nosotros en este momento, quién sabe si nosotros estaríamos en el camino que estamos, de pronto con malas amistades en ese momento nos hubiésemos desviado del camino, nos hubiésemos cogido malas cosas, malas mañas, dicen por ahí. ¿Sí? Pero en esos momentos, ¿a quién le gusta? O sea, uno de joven que, no, sí, que mi mamá me pegue porque es que ella lo hace por amor a mí, ¿no? Eso en ese momento uno no ve esas cosas ni nada, sino uno está pensando, uy, mi mamá no me quiere, o mi papá no me quiere, y si me dan y me odian, no sé qué, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos lo enseña claramente, lo encontré en Hebreos 12, 5 al 11, y el título de este mensaje en la Biblia lo encontramos como la disciplina de Dios demuestra su amor. Entonces, no es que sean cuentos ni nada, en la palabra de Dios lo encontramos y dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Entonces mire lo que dice el Señor, está diciendo que ninguna disciplina resulta agradable. En ese momento a ninguno de nosotros cuando estaba pequeñito, ¿usted cree que yo decía, ay sí, mi mamá me pega, pégame mami porque tú me amas? No, para nada, uno estaba pensando en que no lo quieren, que no sé qué, pero dice que después produce la apacible cosecha de una vida recta. Lo que yo les decía ahorita, nosotros nos ponemos a mirar y decimos, si de pronto nosotros no hubiésemos sido educados y disciplinados en ese momento, quién sabe, nosotros de pronto estaríamos por allá o en algún momento de nuestra vida hubiésemos estado metidos en cosas incorrectas y y hecho cosas malas. Pero el Señor dice que la disciplina es necesaria. Quinto punto y última experiencia que les comparto, y la he titulado: Mi Padre Celestial es bondadoso y generoso. En otras ocasiones he visto también y me he dado cuenta de mi hija, que me sorprendió que una vez íbamos en el carro y llegué y me dice: papi, yo quiero irme ya para mi casa, ¿sí? Y en otra ocasión, papi, nos vamos en mi carro. ¿Sí? O sea, ella hablando con esa propiedad de que eso es mío, mi carro, mi casa. Y yo decía, bueno, hija, ¿este es tu carro? Sí, papi, es mi carro, es mi casa. ¿Vamos para tu casa? Sí, para mi casa. Y me sorprendía mucho verla, me parecía muy curioso,
porque es que a ella nadie le ha mostrado las escrituras de la casa si es de ella o no, ni ha visto la tarjeta de propiedad del carro a ver si es de ella, ¿sí? Pero ella habla con esa seguridad, con esa propiedad de que esas son sus cosas, ¿sí? De que eso le pertenece a ella. Probablemente ella hace eso porque las ha visto desde siempre, desde que nació ella ha visto esas cosas. Hacen parte de su entorno familiar y a ella eso le basta para decir, es mi casa, es mi carro, ¿sí? Asimismo, el Señor me habla entonces con esto, que asimismo nosotros debemos hacer con el Señor. Nosotros ya lo vimos que somos hijos de Dios, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y somos sus hijos, y en su palabra Él nos muestra sus promesas. Entonces nosotros como sus hijos, eso debería bastarnos, de que somos sus hijos, para apropiarnos con toda la fe de esas promesas que Él tiene para nosotros. Dice Romanos 8:15 al 17, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como sus hijos también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Entonces, nosotros no, como hijos de Dios, iglesia, nosotros no necesitamos, así como mi hija no necesita ver si los papeles de la casa, del carro están a nombre de ella, nosotros no necesitamos ver ningún papel celestial ni nada de eso a ver si eso nos pertenece o no. Nosotros, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios ha venido a habitar en nosotros, y esa es la mayor garantía que tenemos de que sus promesas son de nosotras y que nosotros podemos hacerlas realidad. Nos da la seguridad de que somos sus hijos y que como tal somos sus herederos. Por eso podemos decir con confianza que Él es nuestro Padre, que Él es mi salvación, que Él es mi protector, que Él es mi castillo, que Él es mi fortaleza, que Él es mi herencia. Las promesas de Dios son parte de nosotros, son parte de nuestra herencia que el Señor tiene para nosotros. Debemos mirar esas promesas de Dios como nuestras, aunque no las veamos. Es difícil al principio, no las vemos aún, nosotros no las vamos a recibir. Esas promesas que el Señor tiene en su palabra para nosotros, no las recibimos por mérito, no las recibimos porque hayamos hecho muchas cosas o algo, las recibimos por esa relación, porque somos hijos de Dios. No las vemos con nuestros propios ojos, pero sí sabemos que son realidad. Entonces, estos son los 5 puntos que quería compartirle de experiencia. La primera es, Dios está conmigo, mi Padre Celestial está conmigo en medio del dolor. Mi Padre Celestial me reconforta cuando fallo. Mi Padre Celestial se deleita en nosotros. Mi Padre me disciplina porque me ama. Y mi Padre Celestial es bondadoso y generoso. En Mateo 7, ya para terminar, en Mateo 7, 9 al 11 dice: ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Esa iglesia... Iglesia, ese es nuestro Padre Celestial, ese es Dios Todopoderoso, quien ve nuestras decisiones, quien ve nuestras caídas, quien ve nuestra rebeldía, pero también nos ve ese corazón humilde y sincero que tenemos. Algunas veces va a permitir que suframos, algunas veces va a permitir que pasemos por situaciones muy difíciles, pero es porque nos conviene, porque solo así vamos a entender. Eso no significa que se aleje de nosotros, eso no significa que cuando estemos pasando esas situaciones difíciles, así sintamos que de pronto estamos solos. Él está ahí con nosotros, Él no se rinde con nosotros. Dice que Él es especialista en causas perdidas. Nosotros podremos embarrarla mucho, pero Él va a estar ahí siempre con nosotros. Su amor no se apaga,
así nosotros la embarremos, su amor no se va a acabar. Así como si mi hija la embarra, cuando crezca, Dios no permita, me ofende o lo que sea que ella haga, ella siempre va a ser mi hija y yo siempre la voy a amar. Así mismo nosotros la embarramos, somos rebeldes, desobedecemos, pero somos sus hijos, y si buscamos de Dios y con un corazón arrepentidos, veremos que Él está ahí con nuestros brazos abiertos, con sus brazos abiertos, perdón. Dios no nos ama porque nosotros lo merezcamos, Dios nos ama porque nosotros somos sus hijos. Póngase por favor en sus pies y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que Él nos enseña hoy. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este tiempo especial que tú nos permites tener. Gracias, Señor, porque hoy tú nos muestras tu amor, Señor. Hoy nos enseñas con ejemplos claros, Señor, cómo es tu amor, Señor, que tú eres un Padre Celestial que nos ama, Señor, que nos corrige porque nos ama, Señor. Tú eres un Padre que nos consuela cuando nosotros caemos, Señor, que tú valoras aquellas pequeñas cosas que tenemos, Señor, que hacemos, tú las valoras, Señor, y tú las ves con agrado, Señor, aunque sean imperfectas para los otros ojos, tú, Señor, las ves con agrado, Señor. Te damos gracias, Señor, y hoy queremos vivir con esa seguridad de que somos tus hijos, Señor, a caminar con la confianza, Señor, de que tú eres nuestro Padre Celestial y de que tú tienes esas promesas y esos planes maravillosos para nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, bendito seas.